Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo capítulo de Cambalache. Esta vez en una nueva temporada, ya estamos grabando presencial. Buenos días, Facu, ¿cómo estás? Buenos días, Dante. Bueno, hoy, como verán en el título, vamos a tratar un tema de suma relevancia para la actualidad, de suma relevancia para la Argentina y para Latinoamérica, que es la posibilidad de un impeachment al presidente Bolsonaro en Brasil. Vamos a ver un breve informe y enseguida continuamos. Partidos de oposição, sindicatos e movimentos sociais realizaram carreatas em várias cidades defendendo o impeachment do presidente Bolsonaro. Os protestos aconteceram também em outras capitais, entre elas Recife, Salvador, Fortaleza, Belém, Belo Horizonte e Porto Alegre. Mas eu acho que esse tema é um tema que, de forma inevitável, certamente será debatido no futuro. Líderes de várias correntes e organizações religiosas protocolaram na Câmara um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eles assinam um documento em nome pessoal, mas afirmam que o pedido representa a opinião de um movimento crescente dentro de suas igrejas. Como vimos en el informe, la verdad que la situación de Bolsonaro es bastante delicada en estos últimos meses y a raíz de todo lo que está pasando en Brasil con los casos del COVID-19 y sobre todo en algunas regiones como en Manaus, donde la situación está totalmente desbordada. Y esto está directamente relacionado, la debilidad, digamos, de Bolsonaro con la forma en que él llega al poder y la forma en la cual está estructurado el sistema partidario brasileño, ¿no? Sí, quizás sería interesante, como decís, empezar viendo un poco cómo llega Bolsonaro al poder. Y creo que uno de los puntos principales es decir que viene después de una década de lulismo con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, totalmente. Empezando por el hecho y el mojón trascendental que es, bueno, los escándalos de corrupción que tanto se habla también en los medios de Argentina y en los medios internacionales que ha tenido, por ejemplo, Lula o diferentes personalidades del PT, pero que también, vale decir, manchan a muchas personalidades de la política brasileña de todos los partidos, no solamente del PT. El problema del PT es que, como dice un texto muy conocido de un hombre llamado Hunter, es que dada su naturaleza diferencial con respecto a los demás partidos de Brasil, ha tenido que recurrir, para no caer en el mismo sistema de patronazgo y de PORC, en un sistema de financiamiento a través de la corrupción, ¿no? Que en definitiva ha llevado a que la gente lo vea más, de alguna forma. Totalmente, y además la gente está exacerbada un poco también por lo que es la mediatización de las causas, ¿no? Totalmente, totalmente. Los medios, en especial los medios de las grandes urbes, vale decir, como Folia, toman y dramatizan esos casos porque en definitiva, no hay que ser inocentes, es lo que más rédito económico les da. Lo que más vende a la prensa siempre es esos casos donde se le puede sacar más jugo a los cabrosos, a lo negro, a lo que tiene cierto componente oscuro en el sentido de que está secreto, bueno. Sí, bueno, cabe aclarar también que tampoco el PT es un partido de santos y también hay manchas de corrupción que, como decís, no manchan solo al PT, pero tampoco podemos hacer una limpieza generalizada. A mí me gustaría mencionar 2 o 3 puntitos más que tienen que ver con, bueno, los últimos años del lulismo y cómo su influencia en que llegue Bolsonaro. Bueno, la gente está cansada. ¿Está cansada por qué? Porque hay pérdida de crecimiento económico que se viene dando durante los primeros años del lulismo. La gente está cansada del intervencionismo que tiene, sobre todo Dilma Rousseff en el poder, porque Lula no es tan intervencionista con el status quo, sí para mejorar la situación social de muchos sectores en los estratos más bajos de la sociedad, pero no tiene un intervencionismo, un desarrollismo tan grande como tiene Dilma. Y eso hace que la gente muchas veces tenga un hartazgo social y que empiece a pensar quizás la política como una especie de, no de lucha de clases, pero como una oposición entre sectores medios representados por el PSDB y sectores populares representados por el lulismo. ¿Y cuál fue la falla que tuvo acá el lulismo? Bueno, fue no poder captar a ese sector empobrecido que le mejoró tanto la vida
Y de esa forma terminó, bueno, perdiendo en las calles, como se ha visto desde el 2013 con todas las manifestaciones que ha habido desde ese año. Y en especial yo creo que Bolsonaro es hijo de ese movimiento antipetista, anti-PT, que surge en el 2013, ¿no? Totalmente. Bueno, y creo que otro punto importante, no sé si querés desarrollarlo vos o que lo desarrolle yo, es el tema de cómo se vino desarrollando la derecha en las redes sociales. Sí, no, en general la derecha en Brasil, no, pero yo creo que es un fenómeno más mundial, ha avanzado de la mano de poder expresarse en canales que no están del todo controlados. Bueno, ese ya es un tema para debatir en otro momento, pero eso le ha permitido de alguna forma exacerbar su xenofobia hasta el momento un poco controlada por medios tradicionales en canales alternativos, ¿no? Exacto. Bueno, creo que otros puntos importantes para explicar por qué llega Bolsonaro al poder es, bueno, primero Bolsonaro es un outsider. ¿Cómo llega un outsider al poder? Bueno, porque hay un sistema de partidos políticos que por el sistema electoral y por otras características no tiene arraigo en la sociedad. Con lo cual para Bolsonaro tiene un terreno fértil para explotar además el canal antipolítico, ¿no? Con todo ese discurso anti-establishment que tiene Bolsonaro. Mismo discurso que tiene Trump, por ejemplo, no sé qué pensás vos. Sí, totalmente. En realidad, el diseño mismo del sistema electoral brasileño genera ese tipo de dinámica electoral, ¿no? La falta total de etiquetas a raíz de una elección que es de tipo abierto y proporcional genera que, bueno, haya un vínculo demasiado personal con el candidato que en cierta forma estructura el partido de sistemas, pero en otra lo destruye. Y esto también es un poco lo que decías vos, de que el PT ha perdido en estos últimos años las redes de patronazgo en el interior de Brasil, que ha terminado por ocupar la derecha tradicional, como lo ha ocupado casi toda la historia de Brasil, porque eso también hay que decirlo. La derecha tradicional terrateniente, siempre a raíz de tener los campos, ha podido controlar a mucha de la clase baja de Brasil del interior, de la cual se ha aprovechado para siempre mantenerse en el poder. Totalmente, totalmente. Y un aspecto, como para cerrar este tema, que me parece importante es que, bueno, nosotros hablamos de temas estructurales, que es sumamente interesante, pero también hay cuestiones más esporádicas, cuestiones más azarosas que estructuran cómo vota la gente. Y en ese caso me parece interesante mencionar cómo cuando a Bolsonaro lo acuchillan en plena campaña electoral, bueno, cómo ahí él tiene todo un repunte, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el fenómeno que siempre se habla de la ventana de oportunidad también para poder venderse uno. Cómo se le dio a Bolsonaro justo esa ventana de oportunidad que, bueno, la explotó evidentemente muy bien. Como el hombre al que la política quiere eliminar, Claro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otra pregunta que tengo acá anotada como para estructurar un poco el debate, ¿no? Es, ¿Bolsonaro puede llegar a desgastar de alguna manera la democracia brasilera como entendemos que lo hizo Trump en Estados Unidos? Y yo creo que probablemente sí. Por lo pronto, él ya de por sí ha adoptado un discurso anti-establishment en todos los sentidos que podemos imaginar y ha atacado recurrentemente a la democracia. No sé si querés hablar un poco vos de eso. Sí, a ver, mismo él en una manifestación este año dijo algo así como, no él dijo, sino los manifestantes pedían por una clausura del Congreso y de la Corte Suprema y él se presenta ante los manifestantes glorioso, con lo cual de alguna manera está dando una bala a ese movimiento. Y acá tengo anotado una frase que me parece interesante, que muestra cómo Bolsonaro está rechazando parcialmente las reglas democráticas del juego. Y él dice, si no tenemos voto impreso en 2022, o una manera de auditar el voto, vamos a tener problemas peores que en Estados Unidos. Es decir, ya está abriendo el paraguas para eventualmente en una pérdida electoral, que es lo que probablemente pase de aquí a unos años, decir, bueno, acá hubo fraude. Totalmente. Y es más, él en sus discursos, como también, bueno, se viene tocando ya en la charla, reivindicó numerosas veces a los militares. Sí, de hecho, bueno, yo acá lo tengo anotado porque me pareció interesante, que él cuando vota en el impeachment contra Dilma Rousseff, vota por la memoria del coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, que quien es un famoso represor brasilero, ¿no? Entonces,
bueno, no para de hacer esta reivindicación. Y nada más y nada menos que el represor de Dilma Rousseff. Que no es poca cosa. Y hay que decir otra cosa. Hay, bueno, un documental muy famoso que está en varias plataformas, que es Al filo de la democracia, que muestra un poco cómo era el despacho de Bolsonaro cuando él era congresista. Y es bastante impactante ver cómo el tipo tiene colgado en su despacho los cuadros de los dictadores militares de la última dictadura militar brasileña, como si fuesen los héroes de la guerra contra el terrorismo, y es lo más nefasto que uno puede ver. Sí, totalmente. Bueno, quizás ahora nos conviene meternos un poco de lleno en lo que se trata este capítulo, porque venimos hablando de cómo Bolsonaro llega al poder, bueno, qué representa Bolsonaro, pero ahora la pregunta es, ¿va a triunfar o no va a triunfar un potencial impeachment contra Bolsonaro? Y acá lo que me parece interesante es traer a colación un par de categorías politológicas de Alberto Pérez Liñán, si no me confundo, Alberto es el nombre, ahora me entró la duda, él menciona algunos factores para predecir si va a haber un impeachment o no, que son la fortaleza del escudo parlamentario, que es la presión popular en las calles y los escándalos de corrupción, etc. No sé, Facu, si querés arrancar con alguno de esos. El escudo parlamentario en Brasil es de una relevancia extrema. ¿Por qué? Básicamente por lo que venimos también hablando. El sistema electoral brasileño genera una fragmentación que diría que es de las más grandes del mundo. ¿Sí? Sí. Eso hace y genera la dinámica de presidentes de minoría que no tienen ningún apoyo en los congresos, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Por lo tanto, se tiene que recurrir, en la mayor parte de los casos, a grandes coaliciones de actores muy diferentes y heterogéneos, de los cuales no se tiene certeza de que lo vayan a apoyar siempre. En realidad, las coaliciones en Brasil, en la mayor parte de los casos, están fundadas en la capacidad que el presidente y el partido del presidente, si es que lo hay, tiene dinero para, vamos a ponerlo en estos términos, aunque suene un poco fuerte, comprar a través de PORT a diferentes diputados y senadores, Sí. con tal de conseguir ayuda. Sí, a veces ni siquiera por ejemplo, el escándalo del mensalado Sí. que lo tocó a Lula era directamente pasar plata para poder comprar legisladores, porque si no, la situación es bastante ingobernable. Y vale decir algo, ¿no? Bolsonaro en este momento no tiene ni siquiera partido propio. Sí. Es decir, su situación es mucho peor que la situación que atravesó en su momento Dilma Rousseff, donde el PT por lo menos es un partido arraigado con determinada cantidad de diputados fuertes. Bueno, y dos cositas que me parece importantes relacionadas con esta categoría que plantea Pérez Liñán es, bueno, primero, en Brasil, para que prospere un juicio político, tiene que pasar por la aprobación del líder de la Cámara de Diputados. En este caso, Rodrigo Maia. Probablemente en los próximos días haya un cambio de presidente por las elecciones regulares. Pero, bueno, esta relación se ha venido erosionando con el tiempo y, como vimos en el informe, ya plantea que tratar el impeachment a Bolsonaro es un tema inevitable. Con lo cual, ojo con eso, porque hasta ahora Maia venía bloqueando los pedidos de impeachment. Ahora, de alguna manera, no le soltó la mano, pero existe la posibilidad de que a futuro eso suceda. Y por otro lado, bueno, cabe destacar también cuál es la relación con los gobernadores, porque los gobernadores de alguna manera lo que hacen es manejar, como en Brasil la política está muy federalizada, manejan cómo votan los diputados y cómo votan los senadores. Con lo cual, la relación con los gobernadores es fundamental. Y en este sentido, Bolsonaro perdió el apoyo de gobernadores como, por ejemplo, el de Minas Gerais, como por ejemplo el de São Paulo, que son distritos muy grandes, de Goiás, son distritos muy grandes que pueden ser muy peligrosos en el caso de que haya un impeachment. Y agrego algo más. Siempre la chispa y el detonante final termina siendo la movilización popular y el escándalo en la calle. Yo, y no sé si vos estarás de acuerdo, creo que la movilización popular, por lo menos en América Latina y en Brasil más particularmente también, está directamente relacionada con la condición económica del país. Totalmente, sí. Si Brasil entra en una recesión brutal, como parece que va a hacerlo, y el mismo Bolsonaro lo ha deslizado en numerosas declaraciones hace unos pocos días, ha dicho Brasil está quebrado. Después se dijo que se había equivocado, salió a decir que era otra cosa, bueno, pero lo dijo. Posiblemente eso cause
furia, por lo menos en las capas medias urbanas e incluso las clases bajas, contra el gobierno, que movilicen desde abajo una gran protesta, ¿no? Sí. Que puede ser tomada por los legisladores como disparador para moverse un poquito. Sí, y además del caos económico, creo que otra pauta importante es el tema de la corrupción y cómo los medios de comunicación se hacen eco de eso. Porque en Brasil, medios de comunicación grandes como por ejemplo la Rede Globo, tienen un poder de presión política muy importante y de formación de opinión. Entonces, hay que tener cuidado con los escándalos de corrupción, como por ejemplo ahora el escándalo de leche condensada, el escándalo en Manaus, con el tema de... bueno, ahora se le quiere hacer un impeachment por mal manejo del sistema sanitario. Pero hay que tener en cuenta todas estas cuestiones relacionadas a la corrupción porque también pueden llegar a ser fuente de un impeachment. Bueno, no sé si te parece, Facu, hablar de cómo esto se ha ido repitiendo en Brasil, estas crisis presidenciales. Las vemos con Dilma, las vemos con Lula, que hoy está preso. O no sé, ya lo liberaron. Ya está libre, me parece. Ya está libre, pero lo llevaron preso. Los escándalos con Collor de Mello. Bueno, Cardoso tuvo escándalos, pero nunca llegó a tener un impeachment. ¿Puede ser que haya algo estructural que esté ahí generando? No, yo diría, no puede ser, es que hay algo estructural. Y es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo el sistema electoral genera ese tipo de dinámicas. Ok, y la pregunta del millón es, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué soluciones ves vos? Yo después voy a dar mi opinión. ¿Qué soluciones veo yo? Y probablemente habría que hacer una reforma constitucional, empecemos Sí, por ahí. Coincido plenamente. ¿Cuál es el problema? Esa reforma constitucional no se va a hacer. Probablemente no se haga porque los costos políticos de hacerla son enormes. Y porque el sistema político, y hay que decirlo, que viene desde la dictadura, es un sistema político que beneficia a la casta política en general, no al partido gobernante, sino a la casta política en general. Y la casta política, que es la que tiene que determinar que vaya a haber un cambio constitucional, lógicamente no va a querer que haya un cambio constitucional. Es como decir, en un país federal quiero romper el federalismo. Bueno, para romper el federalismo tengo que pasar por el voto de las provincias, que son las beneficiadas del federalismo. Entonces, es decir, voy a mandar a votar un cambio constitucional que me va a perjudicar a mi legislador y se supone que yo voy a aprobar, es poco probable. Es que es bastante curioso eso, da para hablar muchísimo más. Pero incluso con este sistema medio nefasto que tienen, hay que decir que Brasil, por lo menos hasta el impeachment a Dilma, estuvo más o menos organizado entre dos partidos mayoritarios que tenían chance de acceder a la presidencia, vamos a dejarlo en esos términos, que era el PSDB y el PT. Por tanto, si nosotros fortaleceríamos esos dos partidos como las opciones más de centro, si se quiere, una más a la centroizquierda y una más a la centroderecha, probablemente se eliminaría un poco la posibilidad de acceso de outsiders. ¿Por qué? Porque se fortalecerían, entre otras cosas, los filtros partidarios, que es algo sumamente importante. Sí, coincido, pero de todas maneras, bueno, la posibilidad que da la Constitución de que haya tantos partidos políticos, porque eso es lo que genera el sistema político de Brasil, muchísima fragmentación, hace que por más voluntad política que haya, es decir, tenemos un estímulo estructural y un estímulo artificial de las acciones individuales de los hombres y las mujeres, obviamente. Ese estímulo individual puede estar tirando en contra del sistema, pero sin cambiar el sistema esto va a ser muy, muy difícil. No, sí, o sea, creo que depende de un compromiso político y también, sí, como decís vos, de un cambio institucional, por lo menos de maquillaje, ¿no? Como que a la clase política vea que hay algún cambio en el horno, porque si no, Brasil indefectiblemente va a caer cada vez en crisis más recurrentes por la erosión política misma que tiene el mundo, diría, de vuelta, volviendo a un proceso más global. Para cerrar, Facu, Bolsonaro, ¿para vos termina el mandato? Yo creo que sí, si me preguntás a mí. Yo tengo mis serias dudas. Porque no creo que Brasil vaya a una crisis económica tan profunda como se lo pinta. Bueno, va a depender, yo creo, también mucho de cuál va a ser el rol que va a jugar Estados Unidos en la región. Ya nos metemos en otro tema. Claro. Pero
Brasil tiene un enorme potencial por ser un país tan grande Sí. de poder recuperarse a través de su propio mercado interno. Sí. Y si le va bien económicamente a Bolsonaro, no va a haber diputado, no va a haber senador que se lo oponga, porque va a tener un apoyo popular muy grande. Coincido. Bueno, cerramos diciendo que el tiempo juzgará si estamos en lo correcto o no, pero por lo menos tenemos la valentía de decirlo frente a una cámara y soportar el carpetazo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo y pueden comentarnos las cosas que les gustaría que hagamos a futuro. Bueno, hasta luego, Facu. Hasta luego.